Quito, Camicón y Constructores Positivos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, por ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Queremos dar la bienvenida en estudios al coronel Renato González, director del ISPOL, el Instituto del Seguro Social de la Policía Nacional. Lo invitamos a propósito de un hecho. Luego de 2 meses, este lunes se reinstaló la audiencia que había venido dilatándose por tanto tiempo, 2 años, y recién se instala la audiencia de evaluación y preparación del juicio, precisamente en donde están en juego 216 millones de dólares de estafa al Instituto del Seguro Social de la Policía Nacional. Coronel Renato González, ¿qué ocurrió ayer? Porque hoy leemos en Diario Expreso, por ejemplo, dice caso ISPOL, los 2 primeros abogados piden sobreseimiento. ¿Sobre qué base cuando aquí ha habido una presunta estafa? Muy buen día, coronel Renato González. Buenos días, licenciado, y también un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran a nivel nacional e internacional. El día de ayer fue una jornada, considero que beneficiosa para el ISPOL, porque luego de 2 meses, como usted bien lo señaló en la introducción, finalmente continuó una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que inicialmente fue llamada para el mes de octubre del 2021. Y escúcheseme bien, octubre del 2021. O sea, es alarmante la lentitud del sistema de justicia ecuatoriano, que claro, yo ya lo he manifestado en varias oportunidades, fue montado con esa lógica. En el 2014, cuando se hizo toda esta reforma del Código Orgánico Integral Penal, lo que se buscaba es impunidad. Que las investigaciones de estos delitos contra la administración pública, entre ellos el peculado, como es el caso puntual de la investigación de los bonos con pacto de compra, sea largo, sea tortuoso, tenga varias instancias, recursos numerosos a los que pueden precisamente acceder los procesados, en desmedro de los derechos de las víctimas. Yo he puesto hace pocos días un mensaje en la red social X indicando que ya basta de revictimizar a 90,000 familias de la Seguridad Social Policial. Se nos llevaron aproximadamente 950 millones de dólares. Hemos logrado recuperar a través de varias gestiones y contando, como yo siempre lo he reconocido, con el respaldo político del gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, 348 millones de dólares. Pero todavía tenemos un faltante de 600 millones de dólares, que aprovecho esta oportunidad para hacer una, se podría decir, convocatoria. Yo estoy consciente de las buenas intenciones del presidente electo, Daniel Noboa Sin. Es una persona joven, preparada, no solo en el país, sino en el extranjero. He visto sus discursos iniciales y lo que sí me preocupa es que hasta el momento su equipo de asesores no se ha interesado en el tema ISPOL. Recordemos que la última entrevista que usted tuvo la gentileza de invitarme, hablábamos que de los 8 candidatos, uno solo había referido el tema ISPOL y garantizado al personal pasivo que iba a continuar la recuperación. Lo asesinaron. Esa es la realidad, lo asesinaron. Al único candidato presidencial que se enfocó en el tema ISPOL, lo asesinaron. Entonces, yo espero, expectante todavía, pero convencido y optimista, que el presidente electo en los próximos días ya les indique a su equipo de asesores que se informen del tema ISPOL, pero sobre todo que nos garantice que vamos a continuar en las tareas de recuperación. En esa misma línea, la audiencia de ayer fue importante. ¿Por qué? Porque meses atrás ya había terminado la exposición de los argumentos de la Fiscalía General del Estado sobre los elementos de convicción que encontraron ellos en contra de 10 procesados. Se sumó luego la exposición de nuestros abogados, que lo hicieron de una manera brillante, muy concreta, muy directa,
potenciando la expresión inicial ya del fiscal Alex Castillo, que es una persona muy preparada, y también cerró la Procuraduría General del Estado. Pero tocaba la fase en la que las defensas técnicas pueden presentar ante la jueza doctora Irene Pérez los argumentos que desvirtúen los elementos de convicción, los elementos esenciales que habían encontrado la fiscalía y la acusación particular. Bueno, eso se había dilatado. Se había dilatado al punto que en septiembre, que estuvimos convocados, por enésima vez se suspendió y desde el 4 de septiembre se convocó para la audiencia de ayer. Y mire, y esto tiene que saber el pueblo ecuatoriano, se presentaron pedidos de diferimiento ayer. Por ventaja, la jueza Irene Pérez, yo creo que ya también cansada, agotada y agobiada de estar 2 años en este proceso, no dio paso a esos pedidos de diferimiento. Y yo tengo que reconocer también, porque es de justo reconocimiento lo que voy a decir, el doctor Román, una persona muy preparada, muy competente, que es abogado de una de las contrapartes del ISPOL, les hizo un llamado a los otros abogados, que son jóvenes, la mayoría son jóvenes, ¿no? Pero él les dijo palabras más, palabras menos. Miren, avancemos, ya hemos estado en este proceso varios meses y es el momento oportuno de continuar. Es más, si estamos convencidos de la inocencia de nuestros defendidos, procesalmente lo que corresponde es avanzar en estas etapas y que la justicia lo determine. Y yo creo que ese mensaje del doctor Román caló, porque inmediatamente empezó a fluir la audiencia. Entonces, finalmente se instaló a las 9:30 de la mañana, le correspondió el turno inicialmente a la defensa técnica de Enrique Espinosa de los Monteros, que era exdirector general del ISPOL, el doctor Paulo Caña, quien, claro, hay que entender pues el rol de una defensa técnica. Ellos tienen que buscar por todo recurso el tratar de desvirtuar la investigación que la ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado. Pero yo voy a ser bien claro. Entre los argumentos fundamentales que presentó el doctor Ocaña a nombre de Enrique Espinosa de los Monteros, hay uno que para las personas que no conocen el caso les puede sorprender, al decir, esta investigación es del 2017 hacia adelante y mi defendido fue director general del ISPOL desde el 2013 hasta el 2015, que es verdad. Pero las verdades a medias son mentiras, pues. Lo que no se dice y que consta procesalmente y que fue demostrado tanto por la Fiscalía General del Estado como por la acusación particular presentada por el ISPOL es que estas operaciones de reporto empezaron en los años 2013-2014. De hecho, yo recuerdo claramente un acta, que es el acta 21 del 14 de octubre del 2014, donde se transfieren $15 millones a este segmento de operaciones con reporto, que ya voy a explicarle a la gente de qué se trata. Y desde ahí lo que se hicieron es unas supuestas reinversiones. Por eso es que, claro, hay algunos informes contables que dice, en la contabilidad del ISPOL todo estaba bien, pero en papeles, pues, si no, ¿de qué estamos hablando? Por algo hay 2 sentenciados en Estados Unidos que ya han asumido su responsabilidad en recibir sobornos del señor Jorge Cherres Miño para permitir toda esta serie de trafacías. Pero permítame explicar, licenciado, ¿a qué se refiere el segmento que ahora se está juzgando aquí en el caso peculado? En primer lugar, se habla de bonos con pacto de recompra. Y yo voy a ser claro. La figura significa lo siguiente, que alguien tiene bonos en su poder, bonos de deuda interna o de deuda externa, en este caso pueden ser de los dos internos, no hay ningún problema, pero tiene bonos en su poder, bonos del Estado ecuatoriano, y necesita liquidez. Pongamos el caso de una constructora. Digamos que una constructora tiene bonos por $10 millones, pero necesita liquidez para construir. Entonces lo oferta a ese bono y asoma un inversionista y dice, mira, yo te compro ese bono de 10 millones a un plazo máximo de 180 días. Esto tiene que haber estado registrado en el catastro público para que sea transparente. Y se compromete el vendedor inicial, que es el dueño del bono, se compromete en venirlo a recomprar en ese plazo pactado. Por eso se llaman bonos con pacto de recompra. Entonces, este bono de $10 millones que la constructora X le vende temporalmente al inversionista, lo pagará finalmente después de los 180 días, supongamos $10.050.000. El inversionista, ¿qué gana? Esos $50.000 de rendimiento. ¿Y la constructora qué gana? Liquidez, $10 millones para tener la capacidad de construir una obra, venderla y con eso le paga al inversionista. Eso es lo que corresponde. Entonces, el reporto bursátil que consta en la ley de mercado de valores, que está plenamente autorizado, tiene esas características. Primero, contratos que no superen los 180 días,
Están prohibidas las reinversiones, tienen que estar previamente registrados en el catastro público, pero además deben ser entregados en un custodio, que en este caso, si es algo privado, puede estar en el DCVale, y si es que es algo público, tiene que estar en el DCB del Banco Central. Entonces, explicada la figura que sí se podía recurrir, vamos a las irregularidades que se presentaron en el caso del ISPOL. En primer lugar, para superar estos plazos de 180 días, lo que hicieron es inventarse la figura del reporto privado. Y el informe 356 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del mes de octubre del 2020 claramente dice en su tercera página: se inventaron una figura del reporto privado que no existe en la ley. Licenciado, si no existe en la ley, es ilegal. Así de sencillo. ¿Pero por qué se inventaron? Porque hay contratos que superan los 180 días. Hay contratos de 700, de 800 y hasta de 2000 días. Segundo, cuando venía un rendimiento, lo que se hacía es fingir una reinversión. Entonces era un revolving de los recursos inicialmente entregados por el ISPOL. Entonces, cuando tenían que pagar 10.050.000 al ISPOL, decían: toma, ves, sabes que te voy a pagar, pero otra vez reinvierte los 10.050.000 conmigo y ahora te voy a pagar 10.100.000 en un año más. Al final no le daban. Nunca le daban, pues, nunca le daban al ISPOL los recursos. Los recursos que salieron nunca volvieron. Entonces, ¿qué pasó? Primero, superaron los plazos que el reporto bursátil lo prevé. Segundo, nunca estuvieron inscritos en el catastro público. Tercero, el supuesto custodio, y tratándose de una institución pública, el único que podía hacerlo es el DCB del Banco Central, pero el supuesto custodio era el DCVale, y ya sabemos de esa historia. El DCVale por varios años al ISPOL le decía que no solo le custodiaba estos 216 millones, sino en total casi 700 millones, y de un plumazo, en octubre del 2020 mandó una carta el señor Carlos Calvo Cox indicando: ¿saben qué? En verdad el DCVale no ha sido custodio de esto, sino el señor que era aquí el director de operaciones, Luis Álvarez Villamar, se ha coludido con el señor Jorge Cherres y han fingido la custodia. ¿Por qué? Porque tenía que responder la empresa. Así es. Porque el DCVale supuestamente subcontrató a otro custodio internacional. ¿Cuál es ese supuesto custodio internacional? Institutional Custody Service. ¿Empresa de quién? De Jorge Cherres Miño. Entonces, es una especie de que el señor Jorge Cherres Miño cobraba el penal, cabeceaba, hacía el gol, iba a revisar el VAR y pitaba otra vez el penal. Así de sencillo. Eso es lo que pasó en el caso ISPOL. Entonces, el reporto privado no existe. Se firmaron contratos de más de 180 días, ilegales. Pero lo peor, el subyacente, la garantía de los bonos, nunca quedaron en custodia de un tercero. Por eso es que el ISPOL, hasta este momento, no tiene el control de esos supuestos bonos. Ayer yo escuchaba con asombro que las defensas técnicas decían: no hay peculado, porque no hay afectación al ISPOL, en el patrimonio del ISPOL, porque aquí hay un informe contable de fecha tanto que dice que contablemente esos recursos que mi defendido los mandó al reporto bursátil, al bonos compacto de recompra, sí ingresaron, contablemente. Entonces la pregunta que yo les hago, y es más, yo les hago un reto público: bueno, si están convencidos de la inocencia de sus defendidos, dejen que avance la audiencia, dejen que termine la audiencia de evaluación y preparatorio del juicio. Es más, vayan con la convicción de que no la jueza, no una persona, sino un tribunal, 3 jueces de mayor nivel que una jueza de primera instancia les declara inocentes. Vamos al juicio. ¿Sabe qué es lo que pasa, licenciado? No les interesa llegar al juicio. ¿Por qué? Porque en el juicio les vamos a enrostrar, pues, la disposición de la Superintendencia de Bancos que nos dispuso reclasificar 804 millones de dólares de inversiones vencidas a cuentas por cobrar. ¿Qué significa eso? Que el órgano de control dijo: vean, señores ISPOL, ustedes ya no tienen 804 millones, así que me ponen en orden sus cuentas, sus estados financieros, y esos 804 millones ya no son cuentas vencidas, son cuentas por cobrar que ojalá algún día cobre. Esa es la realidad. Y en esos 804 millones están incluidos estos 216 millones de dólares en bonos con supuestos pactos de recompra. Coronel Renato González, ¿hay pruebas contundentes, hay documentos que permitan en este proceso, recién en la evaluación del juicio, que permitan demostrar que aquí hubo una estafa, un peculado? Sí, para nosotros esto es muy claro. Nosotros lo hemos dicho en la versiones que, dicho sea de paso, uno va solo, pero tiene que enfrentarse alrededor de 10 consorcios jurídicos.
que están esperando que uno se equivoque en una palabra. Esta entrevista, licenciado, le aseguro que está siendo grabada por ellos y luego la tratarán de presentar para decir, es que el coronel González dijo esto en Radio Exa tal fecha. No, porque eso es lo que buscan, ver el asunto de la falla, del desplazamiento técnico, del error del fiscal o de la acusación particular para supuestamente demostrar inocencia. Les doy un ejemplo nada más. Mire, yo digo, cuando ya se acaban los argumentos para demostrar la inocencia, normalmente las defensas procesales se van por las fallas técnicas. ¿A qué me refiero? Exponían la defensa técnica de Enrique Espinosa Los Monteros, decía, aquí se habla por parte de Fiscalía que mi defendido había recibido una tarjeta y que esa tarjeta había realizado algunas transacciones aquí en el Ecuador, pero vemos en el informe pericial, que el número de la tarjeta 55, bla, 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 826, pero no corresponde a la de mi defendido que es 820. Y ellos mismos se daban la respuesta, porque decía, ya vendrán a decir que es un error de digitación. A veces esos errores de forma se presentan. Son informes amplios, son informes que llevan varias páginas. Entonces, informes de esa magnitud están proclives a presentar estos defectos tipográficos que alguien en una digitación... Pero el tema de fondo no cambia. El tema de fondo no cambia, pues. El otro ejemplo, le cuestionaban a un aperito que dicho a su espacio ni le conozco, yo creo que ni la Fiscalía, porque eso normalmente cómo ocurre, entran a un sorteo y se nombra al perito, y ahí el perito actúa. Y le cuestionaban al aperito, que el aperito, no yo, no el coronel Renato González, la aperito en su informe concluía que analizada la documentación que llegó en la asistencia penal internacional, se encuentra un portafolio del señor Cherres que habla con las siglas EEDM. Y la perito concluye que en el contexto de la investigación, ese portafolio es claramente atribuible a Enrique Espinosa Los Monteros. Ya, yo le voy a dar la razón momentánea al abogado de la defensa de él. Voy a decir ya, digamos que EEDM en el contexto del caso Ispol no es de Enrique Espinosa Los Monteros, es Estuardo Eusebio Domínguez Machuca. Ya, no importa, démosle ese nombre. Pero lo fundamental es que la perito dice, con esta tarjeta se hicieron consumos en el Ecuador. O sea, la perito dice... No Renato González, no el Ispol, no el fiscal, la perito. ¿Y esa tarjeta era de quién? Esa tarjeta estaba entregada a un nombre que la perito dice, este nombre no corresponde, pero este contexto en sí de la tarjeta. Hubo el consumo, hubo el uso de esa tarjeta. Pero entonces, ¿a qué me refiero yo, licenciado? Deberíamos llegar a la instancia de juicio, pues. Y si están convencidos de la inocencia, ahí en el juicio, háganle quedar en ridículo a la perito, desvirtúen su informe pericial y demuestren la inocencia de su defendido. Pero no sean tan, ¿cómo le puedo decir?, indolentes con el conglomerado policial de tenernos 2 años en continuas etapas de prolongamiento, de dilatorias, que no han llegado ni siquiera a concluir la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que es una de las etapas iniciales procesales. En este caso específico, porque son cerca de 950 millones el daño irrogado al Ispol, ¿está en juego 216 millones de dólares? Así es, y este es otro desatino que yo pienso que la gente a veces no comprende. Claro, son audiencias largas, son audiencias que solo ayer nos llevó casi toda la mañana y se concluyeron a las 13 horas. Y mire que la jueza, yo digo, muy garantista, exageradamente garantista, hasta al final hizo una audiencia de revisión de las medidas cautelares de Enrique Espinosa Los Monteros, que es lo que pedía. Él en primera instancia fue detenido allá en el año 2021, en febrero. Él Luego, y el general David Proaño, así es. Entraron detenidos junto con los otros procesados y luego Enrique Espinosa Los Monteros fue el primero, yo lo digo claramente, que inauguró la prostitución del habeas corpus, porque lo puso a su favor ese habeas corpus el 12 de abril, un día después de las elecciones presidenciales de ese año. Y con ese habeas corpus obtuvo su libertad. Ya, tuvo su libertad, como lo dice el derecho, salió en libertad. Y le dispusieron la colocación del dispositivo electrónico en el tobillo. Pasaron unos meses y presentó un pedido de cambio de uso del dispositivo porque tenía urticaria en la piel, porque se le había inflamado la piel por el uso del dispositivo. Y este sistema bondadoso de justicia ecuatoriano que existe le retiró el dispositivo y le mantuvo únicamente con prohibición de salida del país y presentación periódica, que es lo mínimo que existe en las medidas cautelares. Bueno, ayer se trató una solicitud de que él pedía que le permitan salir a Chile, a Santiago, a una feria internacional de seguridad, porque supuestamente es el representante de una empresa japonesa
presentó un documento firmado desde allá sin haber sido apostillado. Qué linda vida. Y Procesado la invitación, aquí quiere seguir una vida normal. Por Dios, o sea, acá nos faltan 216 millones de dólares y quieren irse a una feria internacional de seguridad. Por ventaja, la jueza en esta vez no les dio paso y les dijo, vean, los documentos ni siquiera están apostillados, no ha cambiado la condición jurídica del procesado, y se le negó. Pero a ese nivel de audacia nosotros nos vemos enfrentados. Y el otro procesado, me refiero a Santiago Duarte, que era el asesor jurídico del ISPOL. ¿Cuál es el argumento principal de las defensas? Bueno, mi defendido es asesor y él solamente asesoraba, él no tenía temas de decisión. Y él además no efectuó informes. Entonces la pregunta es al revés. Si no efectuó informes, ¿con qué solvencia cobraba los sueldos? Pues no solo eso. No niegan, licenciado, esto es importante, no niegan el viaje de placer que les pagó Jorge Cherres por durante una semana hacia Estados Unidos. No niegan. Ahora ya le cambiaron la figura. Ahí estuvo Espinosa Los Monteros. Todos. David Proaño. Espinosa ya no, porque Espinosa ya no estaba en ese tiempo como director del ISPOL. Ahí viajaron Núquez, viajó Duarte, viajó Luzuriaga, viajó Valverde, viajó Proaño, y estaba previsto que viaje el entonces comandante general. Y se quedó porque ese día fue el terremoto de Manabí. Así de claro. Yo no tengo general, de ese tiempo. El general Diego Mejía. Diego Mejía, así es. Ya. Estaba previsto que él Diego viaje Mejía. y no viajó porque ese día fue el terremoto y le dispuso el entonces. Pero él ya ministro. tenía los pasajes. Estaban los pasajes, estaba la hecha la Para él y reserva. su señor. En los mensajes de la asistencia penal internacional se habla de que le estaba considerado en el viaje inclusive. ¿Y quién le dispone que no viaje? El ex ministro del Interior de esa época, el doctor José Ricardo Serrano Salgado, que luego su actual esposa, María Paula Christiansen, recibió $327,000. Hay el cheque, hemos hablado de esto, ¿no? Hay el cheque y le hago otra vez la pregunta. ¿Quién lo presentó en la asamblea públicamente? El difunto. El difunto lo presentó. Claro. El Fernando difunto. Villavicencio lo hizo. Vean, aquí la cosa es bien clara. Todos los caminos conducen a Roma. No nos hagamos los ilusos ecuatorianos. ¿Qué es lo que sucede? Toda esta configuración, ¿en qué acaba? Que ahora ese viaje de Estados Unidos, la defensa del señor Duarte dice, ese fue un viaje con cargo a vacaciones autorizado por el propio ISPOL. Y eso no le costó un solo dólar al ISPOL. No le costó formalmente, pues. Pero ¿quién pagó eso? El señor Cherres. ¿De dónde pagó? De los recursos del ISPOL, de los recursos que Luis Álvarez Villamar y John Luzuriaga han aceptado que recibieron coimas por alrededor de $4 millones en Estados Unidos. Contra toda esa infamia tenemos que luchar, licenciado. ¿Cómo ve el desarrollo de esto? ¿Va a continuar? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones esta audiencia recién evaluatoria del juicio? Están apartadas fechas desde el 6 de noviembre hasta el 15 para que continúen estas audiencias. Ayer se evacuaron las posturas de las defensas técnicas de 2 de los procesados, deberían continuar los 8 restantes. Hoy estamos convocados para que a las 9:30 se pueda reanudar esta audiencia. ¿Qué es lo que aspiro? Porque es la pregunta. Yo aspiraría que en el transcurso de esta semana se termine la audiencia como tal y la jueza finalmente llame a los 10 procesados a juicio. Eso es lo mínimo que deberíamos esperar como ecuatorianos. Y yo les invito a que estén atentos qué es lo que va a pasar. Es un desenlace que puede pasar de todo. Entonces, por lo menos esperaría yo que termine la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, sean llamados a juicio los 10 procesados, y comprendo que los tiempos procesales, esto implicará que nos convoquen en enero o febrero del próximo año a la audiencia de juzgamiento. Y ahí en la audiencia de juzgamiento vamos pues a ver quién tiene la razón. Vamos a ver si no existió afectación al patrimonio del ISPOL, porque aquí la cosa es sencilla, se habla muchas cosas. Es más, claramente vemos las intenciones. En primera instancia, cuando yo asumí la dirección general del ISPOL en el mes de mayo del 2021, a pocos meses de lo que ya se habían realizado los operativos de detención y allanamiento, y ya se había públicamente evidenciado que sí había irregularidades en el manejo del ISPOL, la estrategia que se tomó era dilatar las diferentes audiencias, ¿no? Usted ve que desde octubre del 2021 estamos al 23 y todavía no termina. 2 años, un mes. Así es. Entonces, dilataban porque ellos, a mi modo de ver, y esto es mi criterio, ¿no? Estaban calculando inclusive tiempos políticos, ver quién gana, ver quién va a la presidencia, ver si es que va a haber apoyo político para el ISPOL para continuar o no. Bueno, como estaban dilatando, y ya han dilatado exageradamente al punto que terminaron cansándose ellos mismos. O sea, ellos mismos terminaron cansándose y ahora sí ya quieren hacer la audiencia. Ya se percataron que no fue fácil desgastarme en la función de director general. ¿Sabe cuál es la estrategia actual?
Ahora se han conseguido algunos, que sí es verdad, hay grupos afectados de una ley que salió en octubre del 2016, en octubre del 2006, en el mismo gobierno presidencial de esa época, que afectó a 4.100 de nuestros asegurados en el cálculo de las pensiones. Se han conseguido a un grupo de esos afectados, que yo lo digo abiertamente, en el plano personal tienen toda la razón, pero hay que buscar una vía jurídica adecuada para resarcirles su derecho. Época todavía del ministro José Serrano. Claro, octubre del 2016, cuando salió la mal llamada ley de fortalecimiento del régimen de seguridad social de la Policía Nacional, que fue una ley de debilitamiento, porque le bajaron el aporte patronal del 26% al 9.15 y el aporte patronal del 23.10 al 11.45. Era una muerte lenta del ISPOL, que lo que apuntaba era ¿qué? A que en el transcurso del tiempo se vaya desfinanciando el ISPOL y llegue un momento en que digan fusionémosle al ISPOL con el IES. Y el ISPOL llegaba con sus estados financieros, esos que ahora las defensas técnicas lo muestran y dicen, pero aquí el estado financiero del ISPOL dice que estaba todo bien, y entregaban al IES. ¿Qué pasaba con eso? Se tapaba el robo, el mega robo de casi 900 millones de dólares. Pero ¿a qué voy yo? Ese afán inicial de dilatar las audiencias ahora se ha visto reorientado a que mi cargo dura hasta mayo del 2025. Bueno, por ahí ya hay unos grupos de asegurados del ISPOL que se permiten enviar un oficio al Ministerio Interior solicitando el relevo del director general del ISPOL. Y yo voy a ser muy claro. Yo he recibido la confianza del actual comandante general, Miguel César Zapata. El día de ayer estuvimos conversando, pero además yo dejo en completa libertad al Consejo Directivo. Mi cargo está permanentemente a disposición. Yo no tengo por qué aferrarme. Déjeme decir una opinión personal. Sería un craso error de la Policía Nacional cuando usted, coronel Renato González, ha dado la cara, está enfrentando esto, cambiar, porque esto perjudicaría a los mismos policías, activos o pasivos, porque el problema se irrogó a más de 80,000 familias. Yo le agradezco su gentil comentario, licenciado, pero hay que ser claros. Yo creo en la alternancia. Yo considero que muchas de las cosas que pasaron en el ISPOL es porque existieron personas que se enquistaron por más de 10 años en el ISPOL. Y ese error no lo podemos volver a cometer. Yo estoy consciente que no es bueno periodos exageradamente largos. Y por eso es que yo digo, aunque mi periodo es hasta mayo del 2025, el Consejo Directivo, y así se lo transmití a mi comandante general, quien tuvo la gentileza de ratificarme su confianza, mi cargo está completamente a disposición todos los días. El momento que el Consejo Directivo, que es la autoridad nominadora, considere oportuno que el coronel Renato González debe ser reorientado a otras funciones, les agradecería. La verdad que para mí sería un descanso, porque han sido 30 meses de una lucha incesante, pero que además tiene varios frentes que atender. El ámbito de la administración interna, donde yo siempre lo he dicho, ahora nuestros asegurados ya no se acuerdan que nos entregaron en caja 50 millones de dólares, que solo alcanzaba para pagar 2 meses de pensiones. Y con esa pequeña liquidez, jamás les hemos fallado en el pago puntual de sus pensiones, haciendo malabares, la verdad. Y gracias a la sensibilidad del ministro Cueva en su momento y del ministro Arosemena actualmente, por disposición expresa del presidente de la República, Guillermo Lasso, que nos den prioridad en las transferencias, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional puede decir abiertamente que es el que menor deuda tiene el gobierno con el ISPOL. Es la menor deuda, que incluso se redujo de 376 millones de dólares, con la cual asumí en mayo del 2021, y por ende el presidente Lasso, a 98 millones con fecha de corte julio de este año. Entonces, yo no puedo ser ingrato y no reconocer ese apoyo que ha existido de la administración pública. Pero eso, ¿qué nos permitió? Recuperar liquidez para otorgar 612 millones de dólares en 42,000 préstamos a nuestros asegurados. 612 millones suena fácil, ¿no? Bueno, son 612 millones de dólares que entraron a la economía ecuatoriana a dinamizarla, porque los policías con esos préstamos compraron su casa, su vehículo, por último se fueron de viaje, hicieron consumo en general. Pero no solo ahí, pues, licenciado. Hemos recuperado 348 millones de dólares. Pero ¿sabe qué hacen estas mafias? Porque son verdaderas mafias. No cuestionan que hemos recuperado. Ni siquiera lo valorizan. ¿Sabe lo que dicen? ¿Pero por qué pagaron 11 millones de dólares a los abogados? Por contrato, pues. Porque el contrato estipulaba... Sin eso, ¿cómo se recupera? Así de sencillo. Es un análisis costo-beneficio. Es más, yo tengo que agradecer la valentía, la frontalidad del consorcio jurídico que nos ha acompañado en estos años. No fue sencillo encontrarlos. Habían muchos consorcios jurídicos que cuando les explicábamos el tema ISPOL y sobre todo los involucrados, nos decían técnicamente, no nos llamen, les llamaremos, y nunca más asomaron. Hubo muy pocos consorcios jurídicos de renombre y de prestigio que quisieron hacerse cargo. Entonces, yo estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque nuestro contrato es público, está subido en el portal de compras públicas como corresponde, pero además es transparente. Se hablaba de
recuperaciones que den un fee de resultado, es decir, un honorario variable del 3%, cuando en el Ecuador un juez de coactivas le cobra el 10%. Entonces, si recuperamos 348 millones de dólares, obviamente que estamos obligados a pagar 11 millones de dólares, que es lo que hacen estas mafias. Ese dato lo hacen circular desinformadamente a nuestro conglomerado policial y empiezan a decir que la administración del coronel González está derrochando recursos. ¿Qué más nos cuestionan? La adquisición de un bus para el traslado de nuestro personal. Pero si eso es darle dignidad al talento humano. ¿Qué más nos cuestionan? Que hemos comprado 3 Fortuner, que es para las comisiones que van precisamente ¿a qué? A verificar a nuestros ancianos que todavía estén con vida, que reciban la pensión, hacer el análisis de trabajo social cuando fallece alguien y hay que ver quiénes son los deudos. Son vehículos de trabajo, pues. Pero las carreteras de nuestro país, y además hay algunos casos de policías que viven en verdaderos lugares inaccesibles, que tienen que llegar en vehículos que les den la seguridad. O sea, no nos cuestionan irregularidades o ilícitos, no, nos cuestionan adquisiciones plenamente transparentes, nos cuestionan gestión, porque ahora inclusive ya no se acuerdan que tradicionalmente solo ha existido los hospitales de Quito y Guayaquil, pero ahora firmamos convenios con clínicas privadas en 22 provincias. Es decir, antes, hace 2 años, nuestros asegurados solo podían atenderse en Quito y Guayaquil. Claro. Ahora se pueden ya atender son derivaciones. Exacto, ahora hacemos derivaciones. Eso ya no se acuerda. En definitiva, licenciado, y para hacerle corto, porque estos ya son temas más domésticos del ISPOL, yo lo que veo claramente es esta intención de sacar de escena a una administración que, con el respaldo de los diversos mandos institucionales, desde los mandos que en su momento nos designaron en el cargo de director general, los que le han sucedido y hasta el actual mando. Y además yo tengo que agradecer también la gentileza del ministro Zapata, que ayer nomás en una reunión para analizar el sistema de salud policial nos decía, vamos a incluir la construcción de los hospitales en el relevo al nuevo ministro de Interior. Y aquí, permítame hacer un alto, salirme del tema. Hace pocas semanas viajamos a España con una intención: firmar un convenio para una derivación internacional del cabo Neiser Gómez, que necesita un trasplante de médula espinal en la Clínica Universidad de Navarra. Él ya se encontraba desde el 25 de septiembre en ese país, fuimos, suscribimos el convenio y está próximo a ser atendido. Pero además aprovechamos el viaje para ir acompañados del director de salud y del director del Hospital Quito para ver el modelo de gestión del hospital de la Universidad de Navarra y analizar la posibilidad de traer algo que no existe en el país, no solo en el país, en Latinoamérica: el primer acelerador de protones, que es del equipo de vanguardia en la lucha oncológica. Entonces, yo quiero hacer una invitación. La Policía Nacional individualmente no va a poder concretar ese proyecto. Esto tiene que ser un proyecto país. ¿A qué estamos apuntando? A tener 3 nuevos hospitales para la Policía Nacional, 2 básicos, uno en el sur del país y otro entre Manabí y Santo Domingo, es decir, estratégicamente posicionados. ¿Quién definirá esa ubicación? El Ministerio de Salud Pública, que es lo que corresponde. Pero el nuevo hospital de especialidades de la Policía Nacional, que debe estar aquí en Quito y en el sur de Quito, creo yo, pero lo definirá el Ministerio de Salud Pública, un hospital moderno, de vanguardia, que tenga el bloque hospitalario, que tenga todos los equipamientos nuevos, que además tenga un bloque de residencia hospitalaria donde puedan estar los médicos residentes y familiares de pacientes, que tenga un centro de imagenología para toda la zona 9 y finalmente que tenga un centro de atención oncológica con el primer acelerador de protones para Latinoamérica. Nos decía Navarra, a nosotros nos costó 17 años desde que pensamos en comprarlo hasta que operamos. Y yo les dije, ¿cuál fue el limitante a ustedes? El financiamiento. Y les manifesté yo, si conseguimos financiamiento, ¿podemos reducir esos tiempos a la tercera parte? Me dijeron sí. Entonces, ¿cuál es la intención? Diseñar un nuevo hospital de la Policía Nacional muy moderno, que vaya a la construcción inmediatamente, que empiece a operar como hospital y que el búnker del acelerador de protones esté en funcionamiento en unos 3-4 años. Pero para ese búnker necesitamos al proveedor del equipo, que solamente hay 2 grandes, uno es IVA, que es de origen belga, y el otro es Hitachi, japonés, convencerles de que no tenemos solamente la asistencia médica con el acelerador de protones, sino que vamos a hacer investigación y que vamos a hacer docencia. Entonces, ¿qué sería lo importante? Le invito a la Universidad de San Francisco, le invito a la Universidad de Hemisferios, que tienen Facultad de Medicina, unamos esfuerzos. Le invito a Solca, porque Solca ya tiene los aceleradores lineales. ¿Cuál es la diferencia entre el acelerador lineal y el acelerador de protones? El acelerador lineal va a una sección del cuerpo, pero termina afectando a las células contiguas a las cancerígenas. El acelerador de protones es tan exacto. Y aquí hay que hacer un llamado inclusive. Nos decían los médicos de la Universidad de Navarra, vean, esto del acelerador de protones cuesta 40 millones de euros, pero es espectacular para los órganos blandos,
en personas adultas, pero sobre todo para niños, porque los niños necesitan que el tejido circundante no se afecte. Entonces, hagamos un proyecto país y comprometámonos a apoyar esta construcción del nuevo hospital de la Policía Nacional con las características que les dije. Ya nos cuestionan eso, licenciado, que por qué queremos derrochar recursos. ¿Y qué prefieren? ¿700 millones de dólares que se llevó don Jorge Chérez Miño o prefieren tener un hospital que cueste unos 250 millones de dólares sin robar y que esté ahí, sea un activo visible y que sea de esta magnitud, que tenga 3 objetivos? Primero, a los 30 y tantos años, aumentar la capacidad hospitalaria de la Policía Nacional. Segundo, salir de la dinámica de pagos y entrar en una dinámica de cobros. Y el tercero es más importante, no por eso lo dejo al último, recuperar la autoestima del Policía Nacional ecuatoriano, que el policía con orgullo diga en el futuro, el mejor hospital, no del país, no de la ciudad, de la región de Latinoamérica, es el de la Policía Nacional y al servicio de todos. Coronel Renato González, volviendo al tema de recuperación de los recursos del ISPOL, ¿qué pasó con Estados Unidos, con Nueva York? Estamos avanzando. En semanas anteriores, recuerden ustedes que trascendió la noticia, que yo lo había dicho en unas entrevistas anteriores a usted, hay unos recursos que estaban inmovilizados en el Safraban. Sabíamos que era una cantidad cercana a 125 millones de dólares. Nos sorprendió que ya la información oficial que llegó habla de 72 millones de dólares, que el Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos le presentó una solicitud a la Corte del Distrito Sur de la Florida para que esos recursos sean transferidos al erario norteamericano. La ventaja de ese documento es que en las últimas páginas también dice y que se abra la posibilidad de que las personas que se consideren víctimas puedan presentarse en corte. Bueno, nosotros ante ese anuncio formal también ya hemos respondido, hemos alertado a nuestros abogados internacionales. Ellos ya presentaron un escrito en el cual estamos diciendo a la Corte del Distrito Sur de la Florida, esos recursos son nuestros. Y ahí hay una ventaja táctica. ¿Hay documentos, todo eso para la recuperación? Hay documentos. Las transferencias de los recursos del ISPOL iban al DCVALE, del DCVALE se dirigían al TD Bank, se dirigían a Wells Fargo y finalmente llegan esos recursos al Safraban donde se encuentran en este momento. Entonces, la ventaja es que nadie más que el ISPOL puede demostrar que somos los legítimos propietarios de sus recursos. ¿Qué aspiraría ahí en ese caso, licenciado? En primer lugar, yo sí confío más en el sistema de justicia norteamericano que en el ecuatoriano, aunque no es perfecto, pero confío más en ese sistema. Yo aspiraría que el sistema de justicia norteamericano, con los documentos que vamos a presentar, con los alegatos que en su momento exhibiremos, nos dé la razón y nos presente como víctimas de este mega atraco al ISPOL y esos recursos prontamente puedan regresar al país. Pero tengo que ser claro también. Nos comprometió el presidente Lasso el apoyo de la señora embajadora Ivonne Baki. Yo no sé si ella va a continuar de embajadora. Por eso es que necesito que el presidente electo también nos indique cuál va a ser el horizonte a seguir. Yo aspiraría, es más, quiero ser optimista. Yo creo que el presidente electo y su equipo de trabajo van a continuar en este empeño porque yo no descarto que para recuperar esos 72 millones de dólares se tengan que realizar inclusive gestiones de carácter diplomático. Aquí hay que recurrir a todo lo que pueda favorecernos. Por ejemplo, hay que reconocer el rol fundamental que ha llevado el señor embajador Michael Fitzpatrick, un caballero, un norteamericano que tiene, yo digo, alma de ecuatoriano, porque él se ha jugado por el país. Hago un llamado para que él también nos vaya apoyando en esta lucha, que entiendo, no, el gobierno no tiene injerencia ya en el sistema de justicia norteamericano, pero sí se puede apoyar en el ámbito diplomático para explicarle al sistema de justicia norteamericano que esos recursos son de 90,000 familias de la Policía Nacional, de esa institución que se encarga de realizar la lucha contra el narcotráfico, que finalmente son drogas que si no se logran detener aquí en el país, llegan a Estados Unidos. Bien, al señor director general del ISPOL, el Instituto de Seguro Social de la Policía Nacional, coronel Renato González, muchas gracias. Y seguiremos pendientes porque esto está en desarrollo, la audiencia de evaluación de un juicio para recuperar 216 millones de dólares, una estafa, parte de la estafa al ISPOL de la Policía Nacional. Coronel González, como siempre, a seguir luchando. Muchas gracias a usted y aspiraría también que nos den estabilidad institucional. Me refiero a la Policía Nacional. Tenemos solamente 16 generales y empezar un desquebrajamiento de la cúpula nos termina afectando a nosotros porque somos los mandos medios que venimos después de mis generales y necesitamos de ese liderazgo.
Yo considero que la Comandancia General está en muy buenas manos con Miguel César Zapata, son decisiones políticas, las comprendo muy bien, pero yo aspiraría a que el ambiente político no termine trastocando no solo a la Policía Nacional, sino sobre todo a lo que me compete a mí, la seguridad social policial. La estabilidad en la fuerza pública es fundamental para que no haya sobresaltos, porque desde el año 2007 se sacó a tanto general que muchos de ellos con pergaminos muy buenos, oficiales, profesionales, y que se debilitó a la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Un abrazo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista y académico doctor José Chalco Salgado y las intenciones de llevar a juicio político a la fiscal general. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista